¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al canal de nuevo. Esta vez os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar la notación de algoritmos para resolver el famoso cubo de Rubik, el cubo de toda la vida, el 3×3. Es un vídeo muy cortito y muy fácil de entender, así que os animo a quedaros porque lo que os voy a enseñar es imprescindible para saber resolver este cubo. ¿Y qué es esto de la notación, los algoritmos y todo este rollo? Pues muy fácil, empezamos por el principio. El cubo de Rubik se puede resolver de muchas formas, ¿vale? Estas formas se les llama métodos de resolución del cubo de Rubik. Por ejemplo, vosotros lo más seguro es que empecéis con el método de principiantes y luego sigáis con un método más avanzado, como por ejemplo el método de Friedrich. Pues cada método de resolución se compone de algoritmos. Y estos algoritmos simplemente son una secuencia de instrucciones que ejecutadas en un orden concreto, pues conseguimos por mover las piezas como nosotros queremos. Es decir, imaginaos que quiero mover esta piececita, la quiero mover aquí, pues utilizando un algoritmo lo podremos hacer. Y ahí es cuando llegamos a la notación. La notación es la forma de escribir los algoritmos. Es igual que nuestro abecedario. Nosotros para leer y escribir y comunicarnos, pues utilizamos las letras del abecedario. Pues lo mismo pasa con la notación. La notación simplemente es darle nombre a cada movimiento que hacemos en el cubo para que yo os pueda transmitir y entendáis cada algoritmo. Así que, dicho eso, vamos al grano. Y por fin estamos frente al cubo. Lo primerísimo que hay que hacer antes de aprender incluso la notación es familiarizarse con el cubo. Entonces, tenemos que saber que el cubo, pues como todo cubo, tiene 6 caras. ¿Y de qué se compone cada cara? Pues si lo miráis, tenemos una pieza central, ¿vale? Es el centro, esta pieza que tiene un color y que nos indica el color que va a tener esa cara, es decir, si este centro es blanco, esta cara aquí estará rodeado de piezas blancas y así con el resto, ¿veis? Rojo, pues rojos, lo mismo. Luego tenemos las aristas, que son esas piezas que están al lado, que forman una cruz junto al centro, ¿vale? Son piezas que tienen dos colores. Y por último tenemos las esquinas, que también tenemos 4, igual que las aristas, tenemos 4 aristas en cada cara del cubo, pues también tenemos 4 esquinas, que las esquinas tienen 3 colores. Dicho esto, vamos con la notación. La notación hemos dicho que simplemente es darle nombre a cada movimiento del cubo. Es decir, que si yo hago, por ejemplo, este movimiento, pues darle un nombre para dejarlo escrito por pantalla y que al seguir los algoritmos sepáis qué hacer sin tener que mirar un vídeo, simplemente teniendo el algoritmo escrito. Para ello, tenemos que saber que cada cara le ponemos un nombre y ese nombre es una letra, ¿vale? Por ejemplo, la cara de arriba se llama U. ¿Por qué U? Porque U viene de up, que up significa en inglés arriba. Entonces, por la misma norma, la cara de abajo, esta cara de aquí, se llama o la identificamos con la letra D, ¿vale? D de down. Luego, la cara de la derecha sería R de right y la cara de la izquierda, esta de aquí, los movimientos de esta cara, se identificarían con la letra L de left, que es izquierda en inglés. Y luego nos queda la capa frontal, que se identificaría con la letra F, y la capa de atrás, que se identificaría con la letra B de back. Entonces ya estamos en un punto que ya sabemos que si hacemos este movimiento, estamos moviendo la capa U. Pero claro, aquí puede salir una duda, igual que en todos los giros. Yo puedo hacer U hacia allí o puedo hacer U hacia allí. ¿Cómo distinguimos estos dos movimientos? Pues muy fácil. Si giramos U en sentido de las agujas del reloj, es decir, en sentido horario, como es este, ¿veis? Las agujas del reloj van en este sentido, pues esto se le llamaría U, tal y como lo conocemos ya. En cambio, si el movimiento es en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario de las agujas del reloj, lo identificaríamos como U'. Y esto se aplica a los movimientos de todas las caras. Siempre que mirando una cara, imaginaos que esta es la cara, bueno, la cara frontal, tenemos aquí, y vamos a girarla en sentido horario, pues esto sería F. Y si yo la giro en sentido antihorario, hacia allí, sería F'. Lo mismo, por ejemplo, con los lados. ¿Veis? La R, hay que imaginarse que la tenemos enfrente, ¿veis? Así.
Y sentido horario, que quedaría de esta manera, ¿veis? Esto es sentido horario, la capa R, pues sentido horario R, y si le hacemos antihorario, es decir, así sería R'. Y así con todas. Puede confundir un poquito al principio los lados, la de abajo, la que se ve más clara son las de arriba y las de enfrente. La de atrás puede liar bastante también. Igual os pongo un ejemplo de cada, ¿vale? Esto sería U, esto sería U', esto sería F, esto sería F', esto sería R y esto R'. Esto sería L y esto L'. Esto sería D y esto D'. Y por último, esto sería B y esto sería B'. Este último puede confundir un poco, lo sé. Entonces, en este punto ya sabemos el nombre de todos los giros del cubo, de las partes laterales del cubo, o mejor dicho, de las capas laterales, e incluso ya sabemos diferenciar el sentido. Pues ahora también tenéis que saber que tenemos giros dobles. Si yo en la notación pongo 2U o 2U', simplemente tenéis que saber que 2U, por ejemplo, es esto de aquí. 2 veces la capa U. O 2U' hacia el otro lado, que como veis queda igual. Por eso cuando hay un 2, normalmente obviamos las primas. Porque da lo mismo hacer 2U, ¿ves? Queda el rojo hacia nosotros, que 2U'. También queda el rojo hacia nosotros. Y lo mismo con las otras caras. Entonces, lo que sabéis ahora ya os sirve para resolver el método de principiantes. Es decir, con lo que habéis visto hasta ahora, ya os basta y sobra para aprender a hacerlo. Es más, la capa de atrás ni la vais a usar. Pero si queréis aprender métodos más avanzados, veréis que se usan otro tipo de giros, que usamos las capas intermedias, que también tienen su nombre. Entonces, para todos esos, quedaos que lo explico ahora mismo. Lo primero, movimientos de las capas intermedias. Tenemos una capa intermedia aquí que podemos girar, tenemos otra aquí y tenemos otra aquí. ¿Veis? Pues tienes que saber que esta capa de aquí se identifica con el nombre de M. Esta capa de aquí con el nombre de E y esta con el nombre de S. Siendo el movimiento en este sentido M y en este sentido de allá M'. En este sentido de aquí E y en este E'. Y luego en este de aquí S y así S'. ¿Cómo acordarse de esto? Pues yo me suelo acordar, si me imagino un eje de coordenadas donde tengo cada centro pinchado, imaginaos que el centro de coordenadas empieza desde aquí, pues si yo miro desde el centro de eje de coordenadas, desde ahí miro el sentido horario. Es decir, yo sé que esto, si el eje de coordenadas de la X, por ejemplo, me viene por aquí, yo si miro desde aquí, la capa M gira en sentido horario si hago así. Así que esto es M. Y esto es M' por ese motivo. Y lo mismo con las otras. Si el eje de coordenadas me viene por aquí, pues yo si miro desde abajo, el giro en sentido horario es este de aquí. En sentido antihorario, este aquí. Y lo mismo con el eje de las zetas. Que esto ya a lo mejor es un poquito más técnico, pero bueno, si os memorizáis lo que he dicho al principio, que esto es M, E', E' y S', ya os basta. Lo siguiente que tenéis que conocer que es un poquito más avanzado, pues los giros dobles. Yo también puedo hacer, en lugar de girar solo R, puedo girar estas dos capas. Pues eso también tiene nombre. Y a esto se le llama, por ejemplo, RW. Pero yo en mis algoritmos siempre lo voy a representar como la letra en minúscula, que eso lo hace también muchísima gente. Es decir, en lugar de llamar R mayúscula a este movimiento, pues este es R minúscula. Y lo mismo con los otros. Si esto es U mayúscula, esto es U minúscula. Si esto es U', U mayúscula prima, esto será U minúscula prima. Y así nos entenderemos. Y ya, para acabar, tenemos las rotaciones de cubo. Es decir, también hay movimientos. Imaginaos que en un momento determinado yo necesito hacer
esto. Pues este movimiento también tiene nombre. Y el nombre es, si yo giro el cubo en el eje, imaginaos que el eje de las X de coordenadas entra por aquí, si yo giro el cubo en este sentido, esto es un movimiento en X. Si yo lo giro para acá, sería X'. Si yo ya me voy al eje de las Y, lo roto desde el eje de las Y, este movimiento sería Y, y este movimiento sería Y'. Y por último, si nos imaginamos el eje de las zetas, pasa por aquí. Si yo roto sobre ese eje, esto sería un movimiento en Z y esto sería un movimiento en Z'. ¿Cómo nos podemos acordar de esto? Pues yo lo que hago es uso mi mano derecha, ¿vale? Si yo cojo el cubo con esa mano desde el lado que quiero rotar, pues siempre haciendo el movimiento en sentido horario con esta mano, voy a obtener el nombre del movimiento. Es decir, yo sé que si roto en sentido horario desde aquí, esto es Y. Si yo cojo de aquí y roto en sentido horario, es X. Y si cojo desde aquí y roto sentido horario, esto es X. Perdona, antes he dicho X aquí, pero este era Z. Entonces simplemente eso es el método que yo uso para acordarme. Y bueno, luego está la notación del cubo 2×2, que es exactamente igual, pero claro, no podemos girar dos a la vez, no podemos girar capas intermedias porque no tiene. Y luego tenemos cubos más complicados como el 4×4, 5×5, etcétera, que si queréis que haga un vídeo explicando esa notación, me lo ponéis en comentarios y lo monto, que es un vídeo bastante sencillo. Pero este ya no lo quiero alargar más. Así que espero que si estáis intentando empezar a resolver el cubo de Rubik, hayáis entendido la notación y que lo resolváis en breve. Dicho esto, si os ha sido útil el vídeo, dadle un like, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, chavales!